Bien, buenas tardes de nuevo. Ya estamos grabando la clase. Espero que hayan ustedes disfrutado de de unas vacaciones de Semana Santa, bueno, pues adecuadas para descansar, para estudiar, para viajar o para lo que cada uno haya querido hacer. Ya hasta el verano creo que no nos queda nada, así que quitando algún festivo por ahí y quizá alguna fiesta local. eh, Creo que ya no hay nada, nuevas vacaciones hasta las definitivas de verano. Bueno, hoy vamos a continuar con los contratos bancarios. El otro día estuvimos hablando de las características generales de los contratos bancarios y estuvimos desarrollando o estudiando con más detalle la figura de la cuenta corriente. Básicamente porque era el tema de la actividad que tienen ustedes que entregar en estos días y para que tuvieran el material suficiente y los conocimientos mínimos para poder afrontar la actividad. Hoy vamos a continuar con otros contratos bancarios como el depósito. Recuerden ustedes que el primer día hablábamos de la distinción entre contratos de activo, contratos de pasivo y contratos, operaciones neutras o de gestión, que son aquellas que, bueno, pues que no son ni un crédito a favor del banco ni un crédito a favor del cliente. Dentro de las pasivas, es decir, las que suponen un crédito, entre comillas, eh, un crédito figurado que hace el cliente al banco, pues tenemos el depósito bancario. Depósito bancario es básicamente la entrega de cantidades de dinero por un cliente al banco, para que lo custodie y para que se lo devuelva pues, cuando proceda. Claro, aquí tenemos un problema. El problema estrictamente jurídico. En el depósito original, el depósito, podríamos calificarlo como normal, es el depósito de algo que no sea fungible, es decir, y que no sea consumible, es decir, algo que se puede conservar. Yo deposito en poder de otra persona, pues mi móvil, mi ordenador, o una cosa que hacemos muy habitualmente, que es el abrigo cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a un espectáculo, cuando hay una taquilla donde te guardan el abrigo, el paraguas si llueve, etcétera. Ese es un depósito regular, un depósito ordinario. Pero claro, puede haber también depósitos en los que lo que se deposita es algo fungible. Fungible significa es una categoría de bienes que contiene el Código Civil y que se refiere a aquellos que son iguales. Es decir, a mí lo mismo me da un litro de agua, un litro de agua que otro litro de agua. Cuando yo deposito, imagínense ustedes que yo depositara un litro de agua en algún sitio y que después me lo tuvieran que devolver, pues da igual que me devuelvan el mismo litro de agua, la misma botella que yo entregué o me den otra distinta, porque al final el agua es agua. El agua, el aceite, el trigo o el dinero. Si yo deposito 1.000 euros en el banco, yo no quiero que guarden esos billetes y me devuelvan los mismos billetes, sino que yo lo que quiero es que me devuelvan mis 1.000 euros, pero da igual con qué billetes sean. Eso quiere decir que es un depósito irregular. Es un depósito irregular porque no me devuelven la misma cosa que yo entregué, sino que lo que me devuelven es otro tanto de la misma especie y calidad. Si yo deposito aceite, si yo deposito pacas de trigo, si yo deposito, pues, no sé, cualquier otra cosa que pueda ser sustituible. Bueno, pues lo que quiero es que me devuelvan otro tanto de la misma especie y calidad, pero no quiero que me devuelvan, o no tengo ningún interés en que me devuelvan las mismas botellas de agua, los mismos litros de aceite o los mismos billetes que yo entregué. Por eso es un depósito irregular.
Y por eso, como dice en la definición, en el depósito bancario, el banco hace suyo, se convierte en propietario del dinero. Eh, ¿Por qué? Porque lo que tiene que devolver al cliente cuando llegue el momento es otro tanto de la misma especie y calidad y no los mismos billetes o las mismas monedas de oro en su día cuando se originaron estos contratos. En cuanto a la naturaleza jurídica, pues ya se pueden ustedes imaginar, ya les he desvelado el secreto, es un depósito irregular. Evidentemente, aunque hay otros autores que consideran que estamos ante un préstamo de dinero y por tanto usted me devuelve el dinero que yo le he prestado. Bueno, parece que lo más lógico es considerarlo como depósito irregular. Tampoco tiene una importancia excesiva porque sus características son muy similares. ¿Cuáles son esas características? Bueno, pues estamos ante un contrato real. Cuando hablamos de un contrato real, hablamos de un contrato que se perfecciona, es decir, nace a la vida, surgen las obligaciones y los derechos cuando se entrega la cosa. Aquí real no viene de la realidad, sino que viene del latín, que el término res rei, significa cosa. Entonces, es real porque hasta que no se entrega la cosa, no se producen, no nacen las obligaciones. Obligaciones que además solo surgen para una de las partes. Por eso se dice que es un depósito, que es un contrato unilateral. No genera obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes, sino que generan una única obligación a cargo del que recibe la cosa, que es devolverla cuando tenga que hacerlo. Y por último, es un contrato oneroso porque normalmente se retribuye el depósito. Se retribuye, puede ser que se retribuya eh, al banco por custodiarme el dinero, por recibir el dinero, aunque lo normal es que no sea así, sino todo lo contrario, como el dinero que yo deposito en el banco, este lo va a utilizar para prestarlo a otros y obtener rendimientos, pues lo lógico será que sea el banco el que remunere, el que retribuya al cliente que hace el depósito. Aunque eso ya es un mito y prácticamente, pues yo creo que ya cada vez van quedando menos personas vivas que recibieron alguna retribución de los bancos por sus depósitos, porque yo creo que desde hace pues 8 o 10 años no hay retribución de los depósitos como tales. Algo que además era muy tradicional. O sea, yo recuerdo, pues hace 30 40 años, la gente tenía sus plazos fijos, que era, bueno, pues su libreta y tenían una retribución pues importante. ¿Por qué no se retribuye hoy el dinero? Bueno, pues no se retribuye porque la forma de obtener recursos que tienen los bancos pues son muy variadas y acuden a la más barata, lógicamente. ¿Cuál es la más barata? Pues el Banco Central Europeo, que retribuye, o mejor dicho, que presta dinero sin límite y sin ningún tipo de contraprestación. Si pueden conseguir dinero, que es su materia prima para su negocio, gratis, ¿cómo van a pagarle al cliente por lo mismo? Pues evidentemente no tienen interés, al menos los grandes bancos, en retribuir los depósitos precisamente por eso. Bueno, clases de depósitos, pues las clases de depósitos se vienen delimitadas por el plazo de devolución del dinero. Si se fija un plazo determinado, sea pues a un mes, a 3 meses, a 6 meses, a un año, estamos ante un depósito a plazo fijo. Y cuando no hay ningún tipo de depósito, sino que el cliente puede disponer de su dinero pues en cualquier momento y sin ningún tipo de restricción, pues nos encontramos ante un depósito a la vista. Puede ser una cuenta corriente, el contrato que analizábamos la semana anterior, o puede ser una libreta de ahorro. Las libretas de ahorro pues es otra cosa que cada día va existiendo menos por la sencilla razón de que, bueno, pues que son incómodas
para los clientes, tienen que manejar un documento y bueno, en la actualidad pues hay una tecnología que nos permite acreditar que somos los titulares de un depósito distintas de el llevar el, la libreta. Estoy buscando por aquí, por mi mesa. Ah, sí, pues mira, vais a tener suerte porque la tengo aquí de la última vez que di este curso. La voy a poner en pantalla, no sé si se ve bien. Bueno, esto es una libreta, luego la subiré. Es una libreta infantil, es mía. Me la abrieron mis padres en el año, pues poco, a poco tiempo de yo nacer. Pero bueno, aquí os puedo decir que aquí tiene los movimientos, el más antiguo es del 12 de abril de 1973. Y si os fijáis, eh, yo lo veo difuso, no sé si vosotros lo veis bien. Si os fijáis, ahí hay una parte que es como un sello que pone impuso Monte de Piedad, Caja de Ahorros de Sevilla, debe poner la oficina y está escrito a mano el importe de la imposición, la fecha también con un sello y está firmado por el interventor, por el director de la oficina o lo que fuera. Es decir, en una libreta de ahorro se hacían los ingresos de dinero, lógicamente. Estoy viendo por aquí que habla de libreta a favor del niño Joaquín Noval. Yo nací en el 65, luego yo tenía en este momento 8 años, y bueno, y se iba pues acumulando, se iban haciendo las distintas imposiciones y se sumaban al saldo anterior. O sea, es curiosísimo. Estoy viendo, yo la verdad es que no le echaba un vistazo desde el año pasado, y bueno, aquí todos son cantidades fijas, que son las imposiciones que hacían mis padres. Y estoy viendo que en un momento determinado me abonan intereses, efectivamente. Y fijaros qué curioso, me abonan 502 pesetas, no 502 euros, sino 502 pesetas, 85 en el año 74, en 1900, y me abonan los intereses del 74, efectivamente, que son 500 pesetas sobre un saldo anterior que tenía de 15.000 pesetas. O sea, esto tenía una retribución tremenda. Eh, una retribución de 500 pesetas sobre un saldo de 15.000 debe ser, yo soy de letras, pero creo que es un 3%. No está mal, no está mal para el año 1974-75. Bueno, esas eran las libretas de ahorro. Como os podéis imaginar, si todavía siguen manteniéndose en alguna entidad bancaria, que lo desconozco, la verdad, es exclusivamente porque todavía puede haber personas mayores, muy mayores, que quieran palpar su dinero, ¿no? Que quieran tocar, que quieran de alguna manera saber que de verdad el dinero existe y que está en ese tipo de documentos. A la mayor parte de las personas, pues incluso ya de mi edad, y mucho más de la vuestra, pues lógicamente el dinero lo tienen, piensan que lo hay, aunque no exista físicamente, ¿no? Veo aquí que alguno me decís que sí hay libretas. No sé si me escribe Raúl desde España o desde algún otro país. Yo en España, hasta hace poco en España, estupendo, estupendo. Pues me alegro de que sigan existiendo porque creo que, bueno, que es una figura que tenía su importancia, porque además, claro, si luego os colgaré en las condiciones de esto, que lo tengo escaneado de años anteriores, pero el, el- el- la libreta de ahorro cumplía una función que era de legitimación, es decir, solo se podía disponer quien tenía em, quien tenía la libreta. Eh, yo recuerdo, hace muchos años, yo era un niño, de mi padre necesitar dinero, estar fuera de donde vivíamos y ir a una caja de ahorros con su libreta
y sacar dinero con su libreta de otra caja de ahorros distinta. Claro, eso solo se podía hacer con una tecnología mínima que había en aquellos años. Probablemente estemos hablando de los años 70, 75, 78, no creo que llegara al 80, en el que, bueno, prácticamente tenían que llamar por teléfono al banco de origen para que confirmaran que efectivamente, pues don fulanito de tal tenía una libreta número tal y que tenía un saldo de tal. Claro, eso hoy es impensable, ya digo, porque, bueno, pues porque tenemos otra mentalidad distinta y porque tenemos otros medios, ¿no? No hace mucho preguntaba yo en una clase, en la universidad en la que doy clases presenciales, cuánto dinero llevaban los alumnos en efectivo. Y creo recordar que de los 8 o 10 que estaban por allí, pues solo uno llevaba dinero en efectivo y llevaba 2 euros o algo así, ¿no? O sea que nuestros hábitos han cambiado y las libretas por eso pues han disminuido su presencia en nuestras entidades financieras. Supongo que gente extranjera, pues lo mismo, tendrán una cultura financiera más antigua que la nuestra. Y bueno, y yo creo que ya digo que era un sistema muy fiable, evidentemente, pero que, bueno, no debería perderse, por lo menos para esa gente, pues que todavía quedan, ¿no? Yo estoy pensando en mi madre hasta hace poco, pues bueno, bueno, mi madre no, porque mi madre no utilizó el banco en la vida, era mi padre quien lo hacía todo, pero él iba con su libreta. Y además había una cosa que se llamaba actualizar las libretas, que era, bueno, ponerla al día, ¿no? Si te habían abonado en la cuenta la pensión, pues a los pensionistas siempre les ha gustado mucho ver que el ingreso estaba hecho en su libreta. Bueno, no vamos a dedicarle más tiempo a esto porque esto es historia de los contratos bancarios más que otra cosa y pasamos a uno de los contratos pues esenciales de nuestra actividad, de nuestra vida económica actual, que es el préstamo. El préstamo es un contrato pues en el que es el banco el que en esa función de intermediación de superávit de dinero y déficit de dinero, pues entrega al cliente una cantidad de dinero para que éste la... estoy leyendo el comentario de Raúl, que hay gente que no quiere saber el PIN de la tarjeta, supongo, y sacan dinero de la caja. Claro, claro, es que, bueno, no se fían. Yo, yo lo entiendo. Yo no soy tan mayor, ni mucho menos, pero claro, es que decirle a una persona que no, que su dinero no está en ningún sitio, está en el éter, usted no tiene ni un papel que lo acredite y para sacar dinero usted mete una tarjeta, le da un número. Claro, es que eso a una persona de 70, 80 años, pues puede costar trabajo que lo asimilen, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo, vamos, puede hacer 20, 25 años, yo he estado en oficinas bancarias y ibas a la ventanilla y tenían un tampón de tinta. No sé si lo habéis visto, seguro que sí. El tampón era una especie de cajita pequeña, tipo pues con el tamaño de un móvil más o menos, y que lo que tenía era tinta. Y eso se utilizaba o bien para poner un sello, o bien, que también era muy normal, personas que no sabían firmar y entonces para firmar un reintegro lo hacían con la huella dactilar. Entonces, bueno, eso ha estado, yo puedo decir que yo eso lo he visto, estoy seguro de que hace 20, 25 años lo he visto. Probablemente ya no esté en ningún sitio porque, bueno, pues porque ya habrá muy pocas personas analfabetas, pero probablemente todavía existan, ¿eh? O sea, yo estoy seguro de que personas de 80, 85 años que vayan a los bancos, pues probablemente haya más de una que no sepa leer ni escribir. Bueno, seguimos con el préstamo. Ya digo, esto es historia de los tiempos pasados. El préstamo es pues uno de los contratos esenciales, de los más habituales
El préstamo es, invertimos la posición. El banco tiene dinero y se lo presta, se lo da a otra persona que lo recibe y que lógicamente se compromete a devolver el dinero en las condiciones pactadas, básicamente en el plazo que se establezca o en los plazos que se establezcan y a pagar la retribución del dinero, que es el interés. Esa es la definición de préstamo. Aquí también, pues también es muy similar al depósito. Evidentemente, cuando el cliente recibe el préstamo, lo que tiene que devolver no son los mismos billetes que ha recibido, sino que es el mismo eh, otro tanto de la misma especie y calidad. Es decir, conforme al principio nominalista, tiene que devolver pues, el mismo importe en la moneda que recibió en su momento. Características de este contrato, pues es un contrato, al igual que el depósito real, se perfecciona con la entrega del dinero. No hay préstamo hasta que no se entrega. ¿Vale? Eso además ha dado lugar a muchas disquisiciones, muchos pleitos, si se ha entregado, si no se ha entregado. Eh, mm, Seguramente si ustedes trabajan en el sector financiero, ya nadie se planteará el por qué, pero es una norma que además ya informáticamente es imposible que ocurra de otro modo, que la cuenta donde se abona el préstamo tiene que estar titulada por las mismas personas que componen la parte prestataria. Es decir, si hay dos prestatarios, no se puede abonar en la cuenta de uno solo de ellos. ¿Por qué? Porque si no, el otro puede alegar que no ha recibido el dinero, no se produce la entrega. Solo con la entrega se perfecciona el contrato y surgen las obligaciones. De todas maneras, esto es todo muy relativo, porque el préstamo normalmente pues se formaliza en escritura pública o en póliza mercantil también intervenida por notario, en el que se dice que se abona o que se ha recibido el préstamo, pero es mentira. El préstamo no se ha recibido todavía por parte del prestatario y se abona en su cuenta pues en las siguientes 24 horas o 48 horas y aunque lo normal es que sea con fecha valor del día de la firma de la escritura o de la póliza para que coincidan. Con lo cual eh, esa obligación de que haya una previa entrega para que surjan las obligaciones, pues se suaviza bastante. Aparte, en materia de consumidores es muy habitual que los contratos lleven una previa oferta vinculante. Claro, esa oferta vinculante, como su propio nombre indica, es vinculante para el banco, con lo cual está obligado a suscribir el préstamo y a entregar el dinero desde ese momento y no se ha producido la entrega todavía. Y además es una obligación para el banco, no para el prestatario. Con lo cual ya digo que la teoría tradicional del carácter real del préstamo pues está un poco suavizada en la actualidad. Lo mismo se puede decir respecto de las obligaciones. Hemos dicho que, al igual que el depósito, el préstamo es un contrato unilateral. Solo surgen obligaciones para el prestatario. Recibo el dinero y tengo que devolverlo y tengo que pagar los intereses. Sin embargo, pues bueno, todos sabemos que existe una normativa que exige pues el cumplimiento de una serie de requisitos y de obligaciones de información y de transparencia por parte de la entidad financiera que le vinculan y que son obligaciones, ya digo, que según la teoría tradicional no existirían. Sin embargo, existen y bueno, hay toda una jurisprudencia de los tribunales pues que lo establecen así y que además ha dado lugar pues a multitud de cuestiones, ¿no? Todos habréis oído hablar de la cláusula suelo, las cláusulas de gastos, el vencimiento anticipado, etcétera. Todo eso son pues obligaciones que se imponen al banco cuando, según la teoría tradicional, el banco no tenía que hacer nada, simplemente entregaba el dinero y esperaba pacientemente a que el prestatario le devolviese el capital prestado y le pagase puntualmente sus intereses. Con lo cual, esa unilateralidad pues también está un poco en entredicho.
Es un contrato que requiere forma escrita. ¿Por qué? Pues porque el préstamo se formaliza para que sea título ejecutivo, es necesario que esté o en escritura pública o en póliza intervenida por fedatario mercantil, por notario. Eh, con lo cual, ya digo que la forma escrita pues viene impuesta eh, también. No se podría hacer un préstamo verbal, al menos entre entidades financieras y personas. Entre particulares se podría hacer, de hecho se hace muy a menudo, eh, pero bueno, también por el tema sobre todo de impuestos y de cara a la hacienda pública, pues se suele documentar por escrito para que no haya ningún problema. Por último, es un contrato oneroso. Oneroso significa que se paga, alguien paga por recibir el dinero, que es el cliente. Es cierto que el Código de Comercio no establece el carácter oneroso por naturaleza del préstamo, sino que es perfectamente posible el préstamo gratuito, pero claro, si estamos hablando de un préstamo bancario, estamos hablando de un préstamo que recibe un particular de alguien que se dedica profesionalmente a prestar dinero. Esa es su actividad, con lo cual es de suyo que esa actividad pues lleve una remuneración, con lo cual es oneroso. Yo no he querido entrar a explicar pues todos esos problemas que sabemos que ha habido en la práctica de los tribunales españoles. Solo he dicho ahí abundante problemática de los intereses, las demoras, los vencimientos anticipados. Bueno, los intereses, saben ustedes que podemos poner interés fijo, interés variable y que cuando se pone interés variable pues hay que referenciarlo a algún sitio y ahí está la polémica del IRPH, la polémica del Euribor, que también se ha discutido en algún momento, el tema del diferencial, la cláusula suelo, la cláusula techo para evitar que subieran o bajaran por encima de determinados límites. Está el problema de los intereses de demora. Tradicionalmente en España, yo recuerdo una charla que di yo en Granada, en el Colegio de Abogados de Granada hace muchos años, en el que, bueno, estaban empezando a plantearse los primeros problemas de los intereses de demora abusivos, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, allí que yo nada más que había abogados y expertos, y todos me decían que, bueno, que cómo se podía consentir que hubiese tipos de demora, pues al 20, al 25%, al 30%, y yo les confesaba que yo había buscado bueno, yo me he dedicado 30 años al tema bancario y que no existía en aquel momento ninguna norma que estableciera un límite para los intereses. Los intereses ordinarios son libres porque, bueno, evidentemente, como todo contrato, el precio es algo que se fija por las partes. mm, me pueden imponer condiciones en cuanto a la transparencia del precio, pero no me pueden imponer el precio, porque eso es la libertad individual y la libertad de empresa. Yo presto el dinero al tipo que me dé la gana. Lo que pasa es que si me paso, pues no venderé un solo préstamo y el mercado me pondrá en mi sitio, ¿no? Pero no hay límite, pero es que tampoco existía ningún tipo de límite a los intereses de demora. Eso ha cambiado, eso ha cambiado. Primero el Supremo estableció unos límites, si no recuerdo mal eran 2 puntos o 3 puntos por encima del interés ordinario y bueno, y en la actualidad pues ya está regulado tanto en la ley de contratos de crédito inmobiliario como en la ley de créditos al consumo, también con un límite, no recuerdo si son 2, 3 o 4 puntos por encima del interés ordinario. Por último, en cuanto al vencimiento anticipado, pues otro tema que dio lugar también a multitud de sentencias y de resoluciones, porque, claro, no parece lógico que una cláusula permitiera al banco dar por vencido el préstamo en su totalidad y poder exigirlo en su totalidad por el simple impago de una cuota. Eh, claro, imagínense ustedes que por lo que sea el prestatario deja de pagar al segundo mes.
Claro, es cierto que la confianza se pierde, eso está claro, pero ¿es tan grave como para que permitir al banco vencer anticipadamente la totalidad del préstamo y hacerlo exigible? Bueno, eso es evidentemente abusivo y bueno, dio lugar a un montón de sentencias y en la actualidad lo mismo. En la actualidad está regulado para las hipotecas de particulares y de vivienda habitual, no, de particulares, perdón, de personas físicas, está regulado, bueno, y no se puede dar por vencido anticipadamente un préstamo si no hay un número determinado de cuotas impagadas, que son pues el equivalente a un año, a una anualidad. Lo cual da lugar además a otros muchos abusos, porque ahora se hace al revés, ¿no? Ahora el prestatario dice, bueno, como no me vas a poder ejecutar, pues no te pago durante 3 meses. Como además los intereses de demora son 3 puntos por encima del interés ordinario, pues tampoco es tanto. Entonces, bueno, ahí hay un poco de juego que permite, pues, a la parte más fuerte y a la parte más débil, que ahora ya no se sabe quién es, si el banco o el prestatario, bueno, pues permite un poco jugar con eso. Hace 30, 40 años el vencimiento, o sea, el impago de una cuota determinaba irremisiblemente y sin piedad de ningún tipo el vencimiento anticipado y bueno, y el sacar a subasta pues la vivienda del prestatario sin ningún tipo de problema. Bueno, frente al contrato de préstamo que supone la entrega, hay un contrato que se ha puesto, bueno, que se adapta mejor a las necesidades, sobre todo de los empresarios, los comerciantes, que es la apertura de crédito, la cuenta de crédito. La cuenta de crédito no es ni más ni menos que una cantidad que está a disposición del cliente y que éste dispone o no según le interese en cada momento. Yo creo que con un ejemplo se entiende mucho mejor. Yo soy abogado, tengo unos gastos fijos mensuales de X y yo no sé si este mes van a entrar más clientes o van a entrar menos clientes y van a pagar más o van a pagar menos. Entonces, lo normal en cualquier negocio que no sepa, que tenga esa incertidumbre de sus ingresos, es poder pagar los gastos corrientes. Pues para eso sirve la cuenta de crédito. Tengo un disponible a mi favor de X y yo lo dispongo o no dependiendo de si me hace falta o no. Lógicamente, si lo dispongo, pago intereses sobre la cantidad dispuesta y si no lo dispongo, no pago intereses sobre esa cantidad. Sí pagaré una comisión de indisponibilidad, porque claro, el banco tiene comprometido conmigo ese importe y por tanto no se lo puede entregar a otro, con lo cual algún tipo de compensación tengo que darle incluso cuando no utilizo la disponibilidad del dinero. ¿Vale? Dicho de manera más bonita, bueno, pues tienen ustedes ahí la definición. Acuerdo por el que una entidad de crédito acreditante se obliga a poner a disposición de un cliente acreditado un determinado capital por un plazo determinado en forma de límite máximo y con cargo a él se obliga a entregar las cantidades que el cliente disponga en los términos pactados, mediante el pago de una comisión y aplicándose intereses solo a las cantidades efectivamente dispuestas. ¿Qué problemas plantea la cuenta de crédito? Bueno, pues que cuando llega el vencimiento hay que devolverlo del tirón. Y eso es un problema. Veremos ahora cómo se soluciona o qué solución se le da, ¿no? Modalidades. Puede haber una apertura de cuenta de crédito que sea simple, es decir, yo tengo disponible hasta 10, una vez que disponga los 10, se acabó. O puede ser revolvente. Habrán escuchado ustedes hablar de las tarjetas revolving. Bueno, pues el crédito revolvente consiste en que yo tengo un disponible de 5.000, me llevo 3.000, el mes que viene ingreso y tengo otra vez los 5.000 disponibles, vuelvo a disponer de 2.000 y así, y va dando vueltas y lo tengo por tiempo indefinido. ¿Cuál es el problema de las tarjetas revolving? Pues las tarjetas revolving es que se fija una cantidad para devolver mensual, una cantidad fija.
Y claro, con tanta disponibilidad, con tanta disposición, con tanto entrego, pago, llevo, traigo, pues nunca se apaga, nunca se acaba de terminar de pagar la deuda. Eso que para un comerciante o para un empresario es algo normal, para un consumidor no lo es. Y con una tarjeta de crédito revolving, pues se puede ver en esa situación en la que se pase toda la vida pagando y siempre tenga lo mismo, ¿no? Siempre deba exactamente lo mismo porque nada más que hace pagar intereses. Este es otro supuestos en los que un producto per se, por sí mismo, no es abusivo. Lo que es abusivo es la forma de utilización, que además se hace, bueno, se hace porque las entidades financieras, no voy a decir se le cruzan los cables, sino que observan que hay una necesidad. Hay mucha gente que vive del crédito permanente y entonces pueden pagar los intereses, pero no pueden devolver la totalidad. Y están siempre así hasta que algún día vienen a mejor fortuna, heredan, les toca la lotería o se mueren. Y ese es ese es el trasfondo de las tarjetas revolving. Claro, si lo analizamos desde el punto de vista jurídico, pues eso o se lo explicas bien al cliente o lo estás engañando y por eso es por lo que los contratos se anulan. Le sumamos unas condiciones de tipos de interés enormes, completamente usurarias. El tipo de interés de una tarjeta siempre ha estado en el 2,5, entre el 2 y el 3 mensual, con lo cual, claro, si es mensual no podemos ir al 30 y tantos por ciento anual y bueno, pues tenemos eh, el, eh, la situación perfecta para que los tribunales anulen ese tipo de contratos. Lo mismo que se está empezando a plantear, y yo lo pensé desde el primer día, con los mini créditos, ¿no? Esos que se anunciaban en la tele de que salían las entradas para un partido de fútbol y la gente pedía a la financiera correspondiente 120 euros. Bueno, el tipo de interés de esos créditos a 2 meses, a 3 meses, es una TAE del 2000, del 3000, o sea, es completamente usurario. Entonces, no sé qué apoyo tendrán y a dónde llegarán. Hay sentencias ya de los tribunales que están declarando la nulidad de estos mini créditos. Bueno, ¿cómo funciona una cuenta de crédito? Pues tiene dos fases, una primera de disponibilidad y una segunda que es la de ejecución, que es una vez que se ha terminado la disposición del crédito, se fija el saldo y el cliente tiene que devolverlo cuando llega el momento del vencimiento. Eh, ¿Qué problema tiene? Pues que como hay que devolverlo todo, pues, y normalmente este tipo de, el cliente propio de una cuenta de crédito es un comerciante, es un empresario que tiene esa necesidad permanentemente, pues lo que ocurre es que se van renovando anualmente una y otra vez con un gran riesgo por parte del empresario, que es que un año el banco decida no renovar y en ese momento tendrá que buscarse la vida para encontrar el dinero suficiente para la devolución. Eso se ha mitigado, hay una norma por ahí que exige al banco avisar con 3 meses de antelación de que no vaya, de que no va a renovar la cuenta de crédito para que al empresario le dé tiempo a buscar alternativas y además pues obligando a la entidad financiera a expedir una especie de certificado de buena conducta para que, de haber pagado regularmente sus obligaciones, para que el empresario pueda ir a otro banco a solicitar la financiación. Bueno, otras obligaciones que tiene el acreditado, que no hemos dicho, es el pago de los intereses. Los intereses se calculan siempre sobre la cantidad sobre la que se ha dispuesto. Sobre las no dispuestas no se paga la comisión de disponibilidad, que es por no haber dispuesto. Es decir, pagamos por no disponer del dinero. Curiosamente, lo que pasa es que la cantidad que se paga por eso, pues es sensiblemente inferior al interés que se pagaría si se hubiese dispuesto. Bueno, otro contrato, y con esto terminaríamos,
es el contrato de descuento bancario. Aquí es una forma de obtener por parte de un empresario el pago anticipado de un crédito a plazo que tiene frente a otra persona, frente a un cliente. Imaginaros que yo como abogado pues tengo un cliente que no me puede pagar pues un trabajo y acuerdo con él que me va a pagar en un año, me va a hacer pagos mensuales de un año, ¿vale? Lo documentamos en títulos valores, lo documentamos en pagarés, por ejemplo. Pagaré que se paga el 31 de enero, otro el 28 de febrero, otro el 31 de marzo, etcétera. Claro, pero a lo mejor a mí me hace falta dinero y no tengo. ¿Qué es lo que hago? Pues el crédito que tengo, que no ha vencido todavía, que es a un año, que es a 9 meses, que es a 8 meses, me voy al banco, le cedo el crédito al banco frente a mi cliente y el banco me anticipa el dinero. Lógicamente, el banco cobra por eso y por eso lo que hace es que me descuenta del importe del crédito el coste de la financiación. Me quita un 5, un 6, un 7%. ¿Vale? Yo le cedo el crédito. Cuando llega el vencimiento, es el banco el que se dirige a mi cliente y le dice, mire usted, que el crédito que tiene usted que pagarle a don Joaquín, me lo paga a mí. Aquí está la cesión. Caben dos opciones. El cliente paga ese crédito cedido a favor del banco o no lo paga. Si lo paga, pues ningún problema. El contrato se ha cerrado perfectamente, se ha cumplido. ¿Que no lo paga? Bueno, pues entonces el banco no va a, porque el banco no conoce de nada a mi cliente y no sabe si es buen pagador, si no lo es, si es solvente. Entonces el banco me llama a mí a capítulo y me dice, oye, que tu cliente no ha pagado, con lo cual paga tú, ¿vale? Eso es esa cesión que se dice ahí en la definición como que se hace salvo buen fin. Quiere decir, se lo cedo salvo que no llegue a buen fin. Si no llega a buen fin el crédito, el banco retrocede la cesión, me devuelve el pagaré, yo tengo que pagarle el importe que me anticipó en su día y ya me las apañaré yo con mi cliente. Ese es básicamente el contrato. Tiene tres elementos personales, el banco acreditante, el cliente y el tercero que es deudor del cliente. El crédito es de vencimiento futuro. El crédito se transmite salvo buen fin, con lo cual el banco se subroga, se pone en lugar de la posición que tenía el acreedor, yo en este caso, el descontatario, y si el crédito no se hace efectivo por el tercero, el descontatario viene obligado a su pago. Es decir, lo que yo les he contado antes de una manera más coloquial. ¿Qué obligaciones tiene el cliente? Pues lógicamente el deber de buena fe. Yo no puedo descontar deudas que no existan. Porque claro, esto se presta a... Habrán ustedes escuchado alguna vez hablar de las letras de peloteo o las letras de favor. Las letras de cambio, que eran muy utilizadas para estas cosas, pues si yo necesito dinero y el banco no se fía de mí, pues yo lo que hacía es que me buscaba un amiguete solvente, le decía, oye, firman una letra, para dentro de un año, a mí el banco me da el dinero y ya le pago yo al banco. Bueno, pues eso no está permitido, eso no está amparado por la buena fe. Yo tengo que cederle al banco únicamente créditos que obedezcan a verdaderas relaciones económicas que estén por debajo de esos créditos que supuestamente se ceden. El crédito hay que cederlo de forma plena, hay que pagar los intereses del anticipo, hay que restituir la suma anticipada cuando el crédito venza y no se pague por el obligado a ello, por eso es salvo buen fin, y habrá que pagar la comisión por la devolución. ¿Vale? Aunque también hubo su discusión sobre esta comisión, ¿no? La comisión por devolución de efectos que también fue discutida en su momento.
Bueno, y con eso terminamos los contratos bancarios. Lo que nos queda es hablar unas brevísimas mm, eh, pinceladas sobre el Fondo de Garantía de Depósito. Bueno, el Fondo de Garantía de Depósito es una institución que se dota de dinero en base a los recursos, a las aportaciones de todas las entidades financieras, de todos los bancos, que aportan en función pues, de sus depósitos y tal, y que lo que sirve es para cubrir la insolvencia de las propias entidades financieras. Si el banco quiebra, bueno, pues lógicamente, ¿quién le paga a los depositantes? Mm, la- 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 en las películas lo que vemos es que la gente se asusta cuando el banco deja de tener dinero. Os puse el fragmento aquel de la película Qué bello es vivir, ¿no? Donde hay la preocupación, la gente va a retirar su dinero. ¿Por qué? Porque no hay un fondo de garantía de depósito. Esta es una institución que en España se creó, pues yo creo que en los años 70 o quizá antes, no sé, porque las primeras crisis bancarias en España fueron en los años 60, 70. Ahí cayeron un montón de bancos pequeñitos y se fueron absorbiendo por otros. Después el otro momento fue los años 90 y finalmente pues las cajas de ahorro que desaparecieron en el 2000, en torno al 2008-2012. Bueno, pues este fondo de garantía de depósitos lo que hace es cubrir esos depósitos que pierden los clientes cuando el banco quiebra y se cubren pues tanto depósitos en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, plazo fijo, siempre que estén constituidos en España o en otro Estado miembro, y los valores o instrumentos financieros depositados o registrados en la página, bueno, perdón, en la página no, en poder de un banco. Lógicamente hay un límite. El límite son 100.000 euros por cada titular con independencia del número y clase de depósitos que tenga la entidad. Mm, Muchas veces me pregunta algún amigo en conversaciones de estar tomando una cervecita y decir, oye, ¿tú te fías de los bancos y tal? Y yo siempre digo, mira, de momento lo que tenemos garantizado son 100.000 euros por cabeza. Con lo cual, si tú estás casado, pues ya sabes que no tengas en un banco más de 200.000 euros, porque si quiebra, los has perdido. ¿Vale? Eh, es cuestión de diversificar en distintas cuentas de distintas entidades si no tienes confianza en el sistema. El límite, como digo, es de 100.000 euros por titular. Lo mismo en el caso de los valores, instrumentos financieros depositados en la entidad financiera y existen supuestos excepcionales pero temporales que tienen su lógica, ¿no? Fijaros que curioso, depósitos procedentes de transacciones con bienes inmuebles de naturaleza residencial y carácter privado. Pensemos en el pobre pensionista que vende su vivienda habitual, deposita el dinero en el banco y, bueno, el banco quiebra en ese momento. Bueno, pues si está dentro de los 3 meses siguientes a esa transacción, que es extraordinaria, pues también estaría cubierto por el fondo de garantía. O los depósitos dice que se deriven de pagos recibidos por el depositante con carácter puntual ligados al matrimonio, el divorcio, la jubilación, el despido, la invalidez o el fallecimiento. Piensen en el pobre empleado al que despiden después de toda una vida trabajando en una empresa y le pagan su indemnización por despido. Lo mete en el banco y tiene la mala suerte de que el banco quiebra. Bueno, pues tampoco parece lógico que esa cantidad se pierda y por eso está protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos. Por último, depósitos basados en el pago de prestaciones de seguros o la indemnización por perjuicio que sean consecuencia de un delito o de un error judicial. Imagínense que sufren ustedes una estafa de estas que nos hacen por internet y el banco, el juzgado
consigue recuperarles pues una cantidad de dinero, una indemnización. Se la entrega, ustedes la meten en el banco y ese día ese banco quiebra. Bueno, pues también estaría cubierta por el Fondo de Garantía de Depósito. Fíjense que se llama Fondo de Garantía de Depósito de Entidades de Crédito porque hasta hace, pues hasta el año 2008-2010 había un fondo de garantía de depósitos bancarios y un fondo de garantía de depósitos de cajas de ahorro. Eran independientes, cada uno tenía su cobertura, aunque las obligaciones garantizadas eran las mismas, y bueno, se unifican cuando pues, las cajas de ahorro dejan de existir en los años 2008, 2010, 2012. Bueno, con esto hemos terminado la sesión de hoy. Hemos terminado el contrato, el tema dedicado a los contratos bancarios y la semana que viene tenemos una sesión doble en la que veremos la corrección de la actividad uno. Yo habré visto ya, al menos por encima, sus trabajos y habré visto pues, cuáles son los errores más comunes y tal, y los comentaremos. Y la otra parte de la clase, pues la destinaremos al siguiente tema, que son otros contratos que también tienen mucha utilización, que son los contratos de renting o los contratos de leasing y también el contrato de factoring. Esos contratos, cada vez que ustedes vean un contrato o un algo así en inglés, piensen ustedes que no es nada nuevo ni mucho menos, que simplemente es que somos muy esnovistas aquí y nos gusta ponerle a las cosas nombres extranjeros porque parece que son algo más rimbombantes, más importantes, pero son contratos muy normales como veremos la semana que viene. Bueno, si no tienen ustedes ninguna cuestión, por mí, por mi parte ya no tengo más nada que contarles y cerramos la grabación y nos despedimos hasta la semana que viene. Que disfruten ustedes del fin de semana y tengan buena semana.